Las noticias en contexto con Adela Coriad. Señores, bienvenidos. Gracias por estar en Contexto. Vamos a conversar hoy acerca de la situación del Darién y no solamente del Darién, sino las rutas alternas que están tomando los migrantes, que recientemente cobró la vida de más de 10 personas de ellos. Hoy, pues, está desde Gunayala a En Contexto. Nos va a acompañar el director de Senafront, la persona que fue al lugar y se percató de la situación, organizó el equipo para poder lograr la recuperación de los cuerpos y judicializarlos, porque como venían en rutas irregulares, hay que entender qué fue lo que les pasó y producto de qué fue este accidente. Se presume que fue una cabeza de agua, de acuerdo a los testimonios de otras personas que venían con este mismo grupo. Vamos a hablar acerca de esto y de algunas otras cosas del memorándum de entendimiento con Estados Unidos. Déjeme recibir con muchísimo gusto a Jorge Gobea, él es director del Senafront. Gracias, don Jorge, bienvenido a su casa. Gracias, Adelita. Efectivamente, gracias por tenernos acá y estar aquí con nuestros vecinos de Panamá para informarles qué es lo que está sucediendo en la situación que tenemos en la frontera, principalmente con el fenómeno migratorio, que es algo que está es muy importante en la mente de los panameños y nosotros tenemos especial cuidado con eso. ¿Y cuál es el balance? Usted acaba de llegar ahorita de Gunayala, en donde ocurrió este accidente, supuestamente han muerto más de 10 personas. ¿Cuál es el balance que hace después de venir de ahí? Que está llegando de allá a En Contexto. Sí, efectivamente. Bueno, te voy a poner en contexto qué fue lo que pasó. Nosotros, el Servicio Nacional de Frontera, es contactado por familiares de unos migrantes que venían en ese grupo de migrantes que venían cruzando del sector de Carreto. A ellos los sorprende una cabeza de agua. Nosotros en este momento hicimos un acercamiento con las autoridades tradicionales de la comunidad de Carreto, cuales nos están prestando todo el apoyo para nosotros ubicar los cuerpos y hacer las operaciones de rescate. Esas operaciones de rescate son lideradas por el Ministerio Público. Nosotros estamos prestando todo el apoyo. Hay patrulla del Servicio Nacional de Frontera. Hasta este momento nosotros hemos logrado recuperar 3 cadáveres que están siendo trasladados a la ciudad de Panamá. Esta operación me puede demorar unos 5 días por lo lejano de la dispersión de los cadáveres en este sector. Unos están a 2 horas, otros están a 2 horas y media. No están todos concentrados. Fueron producto de una cabeza de agua. El río los sorprendió. Darién es muy peligroso. Los ríos son peligrosos en este tiempo. Un río que tiene un cauce de 10 metros puede quedar en 50 metros con unas corrientes muy peligrosas. Y esto es lo que le pasó a este grupo de inmigrantes. Pero quiero ver un poquito más de detalle ahí, Jorge. Ellos venían en esta ruta, ¿de acuerdo? Entonces, supuestamente era un grupo juntos, ¿no? ¿Cómo es que los cuerpos están uno tan distante del otro? Sí, le explico. Este era un grupo de inmigrantes que venían utilizando una ruta que no está autorizada. Correcto. El corredor humanitario es el corredor de la vertiente del río Cañas Blancas, entrando por la comunidad de Candí desde Colombia. Ellos entraron por la comunidad de Carreto. Los ríos se hacen peligrosos y la dispersión de los cuerpos es producto que ellos estaban bastante dentro de la selva de Gunayala, en áreas bastante inclinadas. Entonces las corrientes llevan y dispersan los cuerpos en diferentes partes de ubicaciones donde las ramas los agarra, una piedra los retiene, el río baja su cauce y los cuerpos quedan varados en las piedras. ¿Cómo se entera Senafront de esta situación? Bueno, gracias a que nosotros hemos tenido una comunicación directa con toda esta comunidad de migrantes, ellos a través de las redes sociales del Servicio Nacional de Frontera, nosotros recibimos información de familiares que perdieron a sus familiares en la ruta y nosotros automáticamente iniciamos las labores de búsqueda de información para verificar si eso es cierto o no. Sí. De esta manera nosotros hemos logrado recuperar personas que han quedado accidentadas en la ruta y en este caso verificando las fatalidades de un caso que es icónico porque es una ruta que no está autorizada y que ha causado la fatalidad en un solo evento de 10 personas. Claro, es una ruta de las tantas que se emplean para entrar a Panamá, porque aparte de esa hay otras más. Jorge, estas personas, este accidente, ¿cuándo ocurrió? Esto ocurrió el martes 18. Inmediatamente nosotros, a los días que los familiares salieron y empezaron a comunicarse con nosotros, iniciamos la labor de búsqueda para verificar la certeza de este tipo de información. Una vez que teníamos ya confirmado, nosotros nos acercamos a las autoridades, pusimos en alerta al Ministerio Público y hemos iniciado de ese momento una labor de recuperación de cuerpos para entonces identificar y poder sacar un parte real de cuántos cuerpos fueron los que accidentados. ¿Y ellos venían liderados por un traficante o iban solos? ¿Por qué los cuerpos estaban enterrados?
Bien, los cuerpos, según lo que nosotros hemos logrado hablar con las autoridades indígenas, ellos encontraron los cuerpos y los enterraron porque estos cuerpos estaban en el río. El cuerpo en su estado de descomposición inicia a contaminar el río, que es donde la comunidad toma el agua. Claro. Ellos los sacaron del río y los enterraron. Ellos nos han llevado a los lugares donde están ahora mismo los equipos desarrollando las labores de recuperación. ¿Pero iban solos o iban con un traficante? Presumimos que iban acompañados de una persona que lo estaba guiando, un traficante. Efectivamente, es una ruta ilegal. Nosotros se lo hemos hecho saber a nuestros indígenas que esa actividad es un delito, que los puede meter en problemas y que no es tolerado por nosotros las autoridades panameñas. Porque los sobrevivientes de aquel hecho, me imagino, darán parte de si la persona que los guiaba era panameño, era lugareño o era de afuera. ¿Han dicho algo acerca de eso? Normalmente son de lugares, son guías propios de la comunidad que están en esa actividad y que nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande para darle alternativas a estos indígenas para que no caigan en este tipo de actividades y busquen otras actividades que le puedan brindar a ellos un desarrollo social y económico en sus comunidades. Pues claro, porque muchas veces han sido personas que olvidadas prácticamente por las asistencias, los servicios sociales del Estado y están buscándose la vida de alguna forma. ¿Cuánto le puede cobrar un lugareño a estas personas por guiarlos? Y bueno, si eso se puede entender que es tráfico. Eso depende también de la ruta, también de la misma comunidad, porque esto es algo organizado. Lo que sí nosotros podemos hacer es acercarnos a estas comunidades y decirles qué tipo de actividades están incurriendo y los problemas que le van a acarrear. Acuérdense que la migración trae problemas que vienen detrás, que nosotros no vemos. Y eso es lo que a nosotros nos interesa ahora mismo. O sea que descartaría tal vez la participación de la comunidad al enterrar los cuerpos como un asunto de complicidad. Bueno, yo no descartaría, hay una investigación andando, es responsabilidad del Ministerio Público aclarar la situación y nosotros vamos a colaborar con el Ministerio Público en el desarrollo de las investigaciones. Tomará su tiempo, pero ellos tendrán una respuesta para eso. Está bien aclararlo porque se estaba haciendo entender como que ese procedimiento de enterrar los cuerpos podría estar relacionado con algo así. Me parece lógico que es por la descomposición, puede ser, no sé, hay que esperar lo que diga la personera del Ministerio Público que está en ese lugar haciendo la labor, ¿no? Ella está desarrollando ahora mismo la labor desde el día de ayer, están en labores de recuperación de cuerpos. Ya tenemos 3 y que están siendo movilizados a Panamá. Esperaremos ahora en la hora de la tarde a saber cuál es el balance para ir entonces nosotros sacando un parte real de todo lo que sucedió. Como le dije anteriormente, están bastante alejados de la comunidad. Ellos tienen que ser ubicados y sacados y trasladarlos hasta la Hay que ver cómo se van a trasladar también, ¿no? No, nuestro personal está preparado, digamos, el equipo son en bolsa se traslada y cargándolos. Tiene que salir cargado por nuestras unidades, después, hasta la playa en bote, hasta Puerto Valdía y en avión hacia donde el Ministerio Público designe. Wow. Voy a hacer la pausa, don Jorge, vamos a regresar con más. Hoy está con nosotros el director de Senafront, no se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por permanecer en sintonía. Don Jorge, no aclaramos, esos 3 cuerpos que lograron recuperar, ¿eran mujeres o eran hombres? Ahora lo que hemos recuperado nosotros ahora mismo son femeninas, en su mayoría son nacionalidad venezolana, que representa el 66% del flujo migratorio total que es lo que pasa por el país. ¿Y después de ellos quién está en la lista? Tenemos los ecuatorianos con un 6%, colombianos con 6.35% y ahí los chinos que han aumentado un 5%. Y la gran pregunta es cómo está funcionando el corredor humanitario. Le pregunto esto porque una vez que el gobierno está tratando de poner una ruta más vigilada, que sería lo más lógico para poder garantizar un paso más seguro, por así decirlo, los traficantes no se quedan tranquilos, ya abren nuevos caminos. ¿Qué información tiene usted sobre eso? Bueno, esto es una actividad de día por día. El crimen organizado no se va a quedar quieto. Las rentas ilegales para ellos de una ruta migratoria le puede representar $45,000 al día. Nosotros hemos decidido ubicar los pasos que nosotros no queremos que los migrantes utilicen y tenemos personal ahí canalizándolos y guiándolos para la ruta que está autorizada, que es la ruta del Cañas Blancas. Adelita, con eso nosotros logramos que la contaminación no se disperse por el Darién y también, como tú lo dijiste, concentrar nuestras capacidades para garantizar, aunque no es humano entrar al Darién, es una forma más segura porque estamos nosotros ahí.
Claro, está hablando de 16 millones de dólares al año, No. solamente en tráfico de personas con la cifra que me dio. Claro que sí. O sea, En y una después, ruta, una ruta, una Adelita, ruta, una una ruta, ruta, una da ruta. 16 millones de Así dólares es. aproximadamente. Una ruta. Así es. ¿Cuántas rutas cree usted que han abierto nuevas desde que se impuso el corredor? Bueno, no han abierto rutas nuevas porque nosotros estamos, en lo que hemos cerrado estamos ahí. Definitivamente hay videos donde aparecen los migrantes cruzando, sí. En el momento que nuestras patrullas se mueven y llega algún migrante, ellos van a tratar de pasar. Pero lo que nosotros hemos hecho es reforzar ese control que tenemos porque lo que queremos es que todos pasen por un solo lugar. ¿Y cómo puede estar tan certero de que no hay otra ruta alterna? Bien, eso nosotros lo estudiamos de acuerdo a la recepción de las comunidades. Canamembrillo es una ruta que ha disminuido producto del bloqueo y seguirá disminuyendo y todo se va a aumentar en el sector de Laja Blanca. ¿Por qué? Porque todos van a llegar a Bajo Chiquito y después a Laja Blanca. Así que los números en Canamembrillo, que es la segunda comunidad más al oeste, va a disminuir y eso es producto del bloqueo. Si yo bloqueo mi bloqueo efectivo, estos números van a estar en cero. Van a haber quizás otras rutas, las marítimas, como en el caso este, pero los números no se van a comparar a lo que sucedía anteriormente. ¿Y cuánto ha bajado el flujo desde que han impuesto este corredor? Bueno, yo te puedo decir que al día de hoy nosotros tenemos menos 21,000 migrantes que han pasado que no han pasado por Darién, comparado con el año pasado. Yo puedo observar detenidamente la situación geopolítica de Venezuela. Interesante. Es ahora. interesante ver qué pasa este fin de semana. El presidente lo ha dicho, nosotros estamos pendientes de lo que pase porque de eso va a depender el aumento o disminución del flujo migratorio. Y ese aumento o disminución, aún con ese corredor e inicio en pocos meses, según entendimos, de los vuelos que van a ser de repatriación o expulsión, ahorita quiero que me aclare los términos. ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo ven esta coyuntura de hechos? Bueno, lo más importante es que nosotros esperemos que el flujo baje. Y con lo que pasa en Venezuela, nosotros estamos pendientes y nos estamos preparando también. Esto es anticiparnos a una situación. Si hay un flujo masivo, como lo que ocurrió el año pasado para julio, agosto y septiembre, nosotros tenemos que tener la capacidad logística para poder movilizarlos lo más rápido posible y que no haya un estancamiento dentro de nuestros campamentos. ¿Pero movilizarlos a dónde? ¿A Costa Rica? A Costa Rica. Pero entonces, ¿qué va a pasar con el memorándum de entendimiento con los Estados Unidos? ¿Cómo lo van a aplicar? El señor presidente fue claro el día de ayer. Estamos esperando los recursos para iniciar las expulsiones del país. ¿Por qué? Porque dentro de este flujo migratorio vienen una cierta cantidad de personas que no cumplen el perfil para migrar. Tienen antecedentes, tienen vinculaciones con grupos terroristas y que ellos deben ser retornados a sus países. Ellos van a ser las primeras nacionalidades que nosotros vamos, o las personas de interés que nosotros vamos a sacar del flujo migratorio y esto va a disminuir la cantidad de personas que viajan hacia Costa Rica. Director, han habido diferentes términos por los cuales llaman a este memorándum de entendimiento. En una reciente conferencia que nos dieron en la Embajada de Estados Unidos, hablaron de deportación y de expulsión. Eso es muy distinto que de repatriación, porque las dos primeras causan un impedimento de ingreso al país, por lo menos, y también tienen otras connotaciones. ¿Qué van a hacer? ¿Expulsiones, deportaciones o repatriaciones? Bien, yo creo que el contexto legal de esto depende también del estatus del migrante. Nosotros tenemos que ver si el migrante viene con un antecedente y que Panamá tiene la posibilidad de expulsarlo, no aceptar su ingreso al país, esa es la figura que se va a utilizar. Si es un migrante que viene con otro tipo de antecedente o viene ya con otro perfil, utilizamos otra figura. Lo importante es que nosotros utilicemos esto como una medida de disuasión para que no ingresen por Panamá los migrantes y no afecte tanto la comunidad panameña. Entonces, ¿quiénes van a ser, además de esas personas, identificables para retornarlos? Todo depende del perfilamiento, todo depende de los antecedentes penales que traigan. ¿Y si no tiene antecedentes? Continuarán con el flujo a menos que ellos quieran retornar voluntariamente. O sea, ¿qué cambia con este memorándum de entendimiento a lo que ya se hacía antes? Porque este tipo de procedimientos ya eran comunes en migración antes. Sí, se agrega la posibilidad de poder un retorno voluntario de los migrantes que han cruzado por el Darién y quieran regresar a Panamá, que quieran regresar a sus países. Esa es una figura que se adiciona. De igual manera, la cantidad de personas que nosotros vamos a poder retornar a sus países no va a ser la misma capacidad que hemos hecho nosotros orgánicos con el presupuesto del país,
vamos a tener un soporte adicional que nos va a permitir esa capacidad de movilizar mayor cantidad de personas fuera del país. Mayor cantidad de personas. ¿Y si no hay una mayor cantidad de personas que tengan este antecedente? Créanme que sí lo hay. Siempre tenemos una cantidad. Nosotros estamos perfilando personas y detectando personas diariamente. Antes eran eventuales una vez al mes, ahora es diariamente que encontramos personas con estos perfiles porque también el tipo de personas que está migrando no es el mismo que migraba hace 10 años. Sí. Ahora es otro tipo de personas con antecedentes, vienen directamente, la información que tenemos Sí. que vienen de las cárceles, lo están expulsando, lo están sacando del país y eso es lo que está pasando acá. A las personas que están sacando de la cárcel están migrando a Estados Unidos. Así es. Y como, Con ¿qué antecedentes de bases? narcotráfico. ¿Pero qué bases hay de eso, más o menos? Lo director? encontramos los antecedentes cuando logramos nosotros verificar las bases de datos internacionales. ¿Qué tipo de personas son las que están entrando acá? Mira tú. Voy a hacer la pausa. Director, vamos a regresar con más. No se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Don Jorge, yo no quiero pasar este bloque. Me queda poco tiempo. Vamos a terminar el tema de los migrantes, pero quiero hablar de la entrega del Chapo Guzmán. Del Chapito Guzmán y del Mayo Zambada. Los líderes del cartel de Sinaloa, y eso, ¿cómo cree que va a impactarnos a nosotros también en el tráfico de drogas con los nexos que puede haber entre los grupos organizados aquí y ellos? Entonces, para terminar el tema de Darién, ¿cómo vamos a identificar a las personas que puedan tener antecedentes si no traen papeles? ¿Cuántas máquinas más de análisis biométrico tienen? Bueno, en este momento nosotros, gracias al apoyo de la Embajada de Estados Unidos, hemos duplicado la capacidad de las máquinas que tenemos en Darién. La intención es triplicarlo para poder nosotros ser más efectivos en el momento de verificar todas esas personas, como tú lo mencionas, que vienen sin documentos. Para nosotros es importante saber quién entra a Panamá. Y con esta capacidad, teniendo ya alrededor de unas 30 máquinas instaladas y posiblemente subirlas a 50 máquinas, trabajando con la capacidad de Internet y con la capacidad de verificar en tiempo real, es una capacidad adicional que yo creo que podemos hacer más efectivo el trabajo que estamos haciendo. Y por último, las personas, ¿cuándo empezarán los vuelos de repatriación? Dijeron que ya habían analizado aeropuertos, ¿tienen ya algo más determinado? Bueno, el señor presidente solicitó que se agilizara los fondos para poder realizar este tipo de actividad y eso es lo que depende de la disponibilidad de fondos para poder nosotros iniciar los movimientos. Ok, vamos a entrar en un tema fascinante. Se entrega, yo digo que se entregó el Mayo Zambada, que era prácticamente el líder de la organización más poderosa de México en narcotráfico, el Cartel de Sinaloa. El Cartel de Sinaloa tiene presencia en 50 estados de Estados Unidos. Hace 10 años o 8 años tenía presencia en 36 o 35. Y ahora esa expansión que se ha dado no solamente en Estados Unidos, sino en muchos otros países del mundo, los ha empoderado mucho más. ¿Cómo ven las fuerzas de seguridad esta entrega? ¿Qué es para ustedes y cómo va a repercutir eso? Bien, lo que yo te puedo decir, lo que dice la experiencia de lo que ha sucedido con estas organizaciones criminales de influencia mundial global, como lo han sido los carteles colombianos, cuando los líderes son encarcelados, los líderes son llevados ante la justicia, automáticamente se descabeza la organización. Lo que puede haber y puede suceder en un futuro cercano, una fragmentación de la organización. Cada uno va a querer pelear por un espacio, por el control de la organización y control de partes de la organización. Eso es lo que nosotros podemos ver, un recrudecimiento de la violencia interna entre diferentes facciones del cartel y que busquen controlar las rutas que ya tienen o controlar la producción que tienen. Yo tengo una duda que no me deja descansar la cabeza. El Mayo Zambada, después de que agarraron al Chapo y antes de que agarraran al Chapo, era uno de los principales líderes del cartel de Sinaloa y siguió siéndolo hasta ahora. Siempre tuvo un perfil sumamente bajo, pero el señor tiene 76 años. ¿Por qué un señor a esa edad se quiere entregar a las autoridades estadounidenses si es que es así? Pues me puedes decir, no, que lo estaban asediando. Nada que ver. A los 76 años no lo están asediando. Lo podían haber asediado todo este trayecto. ¿Qué pasa? Yo creo que puede ser un acuerdo de cooperación, alguna situación médica, familiar, algo que lo está impresionando, que tuvo que entregarse.
Eso es, me imagino que él tiene mucha de su familia en Estados Unidos, como una organización tan grande. Y las presiones también, las presiones internacionales de los organismos de seguridad. Un hijo. Y el Chapito. El Chapito quiere decir el hijo del Chapo, ¿no? Joaquín Guzmán López. Bueno, por eso es que vemos que es una captura que es bastante inédita cuando dos cabecillas estén juntos, que normalmente nunca están juntos porque ellos tienen que mantenerse separados, porque si cae uno, el otro se mantiene vigente. Y entonces los dos principales líderes del cartel son capturados, puesto orden a las autoridades de Estados Unidos, que sabemos que automáticamente lo van a aislar y no van a permitir comunicación con su organización. Entonces lo que vemos abajo es lo que va a haber. Pero si se entregó, él tuvo que haber dejado un encargo. Alguien encargado. Sí, él no se va a entregar dejando la organización sin nadie. Sí, pero al final no es lo mismo. Todos los de abajo tienen interés de ser los futuros líderes o de los carteles. Esa es la historia de los carteles. Jorge, ¿cómo va a impactar eso? O sea, ¿qué nexos hay aquí entre las pandillas y el cartel de Sinaloa? Bien. ¿O organizaciones criminales? Bien, definitivamente son organizaciones transnacionales que todas se sirven principalmente en lo que es el tráfico de drogas, de que viene del sur, pasa por Panamá, transita hacia Centroamérica y entre Estados Unidos. Definitivamente hay nexo. Tenemos que verificar cuán fuerte o con quién va a seguir negociando los carteles panameños, las bandas criminales. Si van a seguir con el cartel de Sinaloa o van a mutar a otros negocios o mutar con otros vínculos internacionales. El tráfico de drogas de México, o sea, de Panamá hacia México, en cuanto a los carteles mexicanos, es prácticamente como para facilitarles el envío hacia México. Todavía se ha notado la modalidad en que viene un representante de los carteles mexicanos a asegurar la mercancía en Panamá para llevarla. Bueno, esa es una modalidad que estaba desde el tiempo, que la hegemonía de los carteles era de Colombia. Ellos siempre han mandado personas que vayan a verificar que las drogas sean entregadas, que las cantidades sean las mismas. Eso. Pero también los mexicanos. Y los mexicanos adoptaron esa modalidad y nosotros hemos hecho captura aquí en Panamá de negociaciones de mexicanos que vienen a Panamá a realizar tratos aquí en Panamá o a verificar que alguna entrega sea realizada. Lo más importante es que nosotros tenemos que seguir viendo qué es lo que va a pasar con esta organización en el futuro y cómo va a incidir directamente con los vínculos que tienen en Panamá. Pero si se dividen, entonces se multiplica el problema. Se multiplica el problema, pero pierden poder. ¿Tú Pierden crees? poder, claro, divide y vencerás. La organización no va a tener la misma capacidad. Pero pueden tener un crecimiento en el futuro. Tú lo que quieres es que ya eso se calme, ¿no? Bueno, tenemos que ver que el negocio del narcotráfico y los negocios que manejan estos carteles son millonarios, sí. Manejan gran cantidad de capacidades que han desafiado un Estado. Además que no solamente trafican droga, ellos también pasan migrantes de un lado a otro. Ellos pasan migrantes de México a Estados Unidos. Es algo increíble, los dejan en un lugar y dicen, órale, vas. Son entes criminales, ellos lucran de diferentes actividades criminales, no solamente narcotráfico, eso es una de su diversidad, claro, ellos están tráfico diversificados. de armas, de todo. Quería agradecerle la taza, Darién no es una ruta, es una jungla. Ojalá que podamos tener más éxito con eso y podamos tener un control para poder sacar adelante esto. Se me olvidó preguntarle si van a meter un puesto. ¿Van a meter un puesto de control entre Colombia y Panamá? Está dentro de la planificación estratégica del señor presidente, del señor ministro. Nosotros estamos estudiando las posibilidades. Lo más importante ahora mismo es que canalizar y mandar el mensaje a los migrantes que solamente hay una posibilidad, un corredor humanitario para poder entrar al Darién. Y eso nos va a permitir nosotros reforzar la seguridad de ese punto. Bueno, mucha suerte, don Jorge. Gracias por estar con nosotros esta vez en el programa. Muy agradecida, de verdad. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted y gracias. Nos vemos en el próximo programa. Las noticias en contexto con Adela Coriad.